No, profe. Sí, las actividades de aprendizaje se van a seguir, obvio, entregando a través de la plataforma. Conmigo yo no veo ningún problema porque recuerden, esas tienen el mayor peso y el 30% son los exámenes. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Estamos a la espera de que nos den las indicaciones precisamente para trabajar los exámenes. Y sigue el FER sin aparecer, pero ya ni modo. Si no me equivoco, ya hemos terminado la unidad número 3. Y ¿En vamos esta? ¿Perdón, cómo? No, nada. Para comenzar la unidad número 4. Que creo que está muy fácil esta, no le dio ningún problema. Entonces se llama condiciones de trabajo en las organizaciones. Pero ese profe. No hay problema. ¿Ayer trabajaron así con sus profesores? No, Bueno, no importa. eso es nuevo. Eso no me la sabía. Y de hecho ustedes pueden escribir y ahorita yo los puedo silenciar a ustedes y hay un botón en la parte de abajo que ustedes lo presionan y levantan la mano. Y yo veo, fulanito de tal pide la mano. Y ya Ahora. Sí. lo dejemos así, para que Mejor. no, para no pelear. Entonces, Sí. ¿tenéis listo? Efectivamente, ya Angélica Galán ya levantó la mano. Bien, ya están aprendiendo. Entonces, ¿listas? Cambio. ¿A qué le vamos a llamar precisamente condiciones de trabajo? A todas aquellas cosas que tienen que ver con la calidad, el desempeño del trabajo mismo, la seguridad y la limpieza, precisamente que se encuentra en la infraestructura, es decir, en lo físico, tenente al mismo organización y al trabajo en sí. Y que tanto la calidad, la seguridad y la limpieza influyen precisamente en el bienestar y la salud precisamente del trabajador y al igual que todos los miembros de la organización en sí. ¿Hay dudas? No, No. Excelente. ¿Puedo cambiar? No. No hay problema, esperamos. Chefer. No se ha conectado, ¿verdad? Ya No. le dije, ya me mandó un mensaje que dice, ¿ya te conectaste? Le digo, ya. Ahora lo voy a contestar. Ya, de hecho, ya lo admití. Ya. Pero no aparece, ¿o sí? Buenos días. Buenos días. Órale, Buenos días, profe. De nuevo. Sí, ya aparece. Ya aparece. Perfecto. Sí, no les puedo enviar la liga antes porque las sesiones son de 40 minutos. Entonces, si les Sí. envío antes, el reloj comienza a correr. Puedo prolongar mis sesiones, pero tengo que pagar. Entonces, pues no, la verdad no pienso pagar. Pues no. No invente, profe. Entonces, obvio, se los voy a mandar prácticamente un par de minutos antes de la hora para que todo eso lo entremos a tiempo. Ok. ¿Quién es la música? De mi mamá. Rayos. Bueno, pueden apagar obvio su micro si no queremos conocer sus gustos musicales o... Espérame. Mamá, ejemplo, apágale. García está acompañada, ¿verdad? ¿Cómo? García está acompañada. ¿Estoy acompañada?
Poquito Novio. ¿Sí? Está bien. de mi esposo. Ujú. Está bien. Y para que vean Y Ya, ya, en serio. ya me En junté. serio. Muy bien. Entonces, como el anterior era una explicación de a qué se le llaman precisamente condiciones en el trabajo. Y como parte precisamente de esas condiciones, el primer punto es precisamente las condiciones físicas, que eso es lo único que vamos a tratar el día de hoy. Las otras 3 condiciones las vamos a ver mañana. Ujú. A ver, regrésele. ¿Me regreso? Vale, me regreso. Sí, por favor. Bueno, de hecho, desde el principio, la unidad se llama Condiciones de Trabajo en las Organizaciones. La unidad número 4 vamos a comenzar. Y como primer punto de eso viene una explicación de lo que se le considera como condición de trabajo. Recuerden en este caso, los conceptos en rojo y en negritas, está Ujú. resaltado, son prácticamente los conceptos clave. ¿Sí? ¿Ya listos? Ya. Ujú. Un instante. Bueno, está bien. Oliver. Tómenle captura, no manchen. Sí. ¿Sí? Qué pedo, ¿qué fue eso? Nada. ¿Sí? Y con el primer punto es precisamente las condiciones físicas del trabajo en sí. Hay también una pequeña explicación. Vamos a considerarla precisamente como todas aquellas que intervienen directamente en la realización del trabajo. Entre ellas tenemos la iluminación, las comodidades, el tipo de maquinaria, uniforme o equipo de protección personal. Y desde luego, la lista es interminable, porque comprende todos los aspectos posibles precisamente que intervienen en la realización del trabajo. Imagínense por un momento que su hora de entrada es a las 11 y están rumbo a su trabajo. Ujú. ¿Cuáles serían esas condiciones de trabajo que incluso salen desde la puerta de su casa? ¿Cuáles serían esas condiciones de trabajo? El transporte. Perfecto, el transporte que la compañía puede otorgar. Muy bien, ¿qué más? Tráfico. No mames. No es cierto. Ha ocurrido en Puebla. Precisamente los trabajadores argumentaban que había mucho tráfico, que llegaban tarde a su trabajo, precisamente los de Volkswagen. ¿Y qué hicieron? Pues precisamente una ruta para llegar. Especial. Efectivamente. Entonces, no estamos tan perdidos. Muy bien. ¿Qué otro? ¿La ves, Fer? No me grites. No me Putazo. grites. ¿Putazos o qué? Dile, May. Entonces, aquí les coloco un par de ejemplos más. Si ustedes, obvio, tuvieran un auto propio, o incluso el auto de la compañía, formaría parte precisamente de las condiciones propias del trabajo. Y obvio, ya me tengo un auto propio o bien es prestado por la compañía en donde lo tengo que aparcar o estacionar. Entonces, ese estacionamiento se encuentra cerca de las instalaciones o tiene que, en este caso, la organización pedirle servicio a un tercero para que puedan albergar los autos. Entonces, eso también es una condición. Y desde luego, ¿qué tan lejos está mi cajón de estacionamiento con respecto a llegar a mi trabajo? Sería, como hace un rato lo mencionábamos, la posición geográfica en donde se encuentra la organización o bien la empresa. Ujú. Entonces, actualmente las nuevas compañías, también obvio por la expansión de las ciudades, ya se encuentran precisamente a las afueras de las ciudades. Incluso algunas ya tienen el nombre de ciudad industrial, fulanita de tal, complejo industrial, fulanito de tal, y obvio se encuentra lejos de la mancha urbana. En el caso de Puebla también ya se está construyendo las nuevas fábricas de militares para la construcción de automóviles. ¿Y no sabían eso? No. No. Incluso
se proyecta, obvio, un crecimiento y una demanda que ya están construyendo escuelas públicas cerca precisamente de ese complejo, porque se espera que gran número de los trabajadores prácticamente se encuentre o habite muy cerca de ese lugar de trabajo. El día de hoy vamos a ver estas 4 condiciones principales en el ambiente físico para realizar el trabajo. Espera. No hay problema. ¿Vienen sus definiciones, profe? Sí, en cada una. Ah, bueno. Y viene más ejemplos, obvio. Ujú. Pueden hacer eso en una sola cuartilla y hacer anotaciones precisamente en esta parte para que tengan precisamente sus, ya sea definiciones o datos relevantes. El donde sí hay más informaciones precisamente en el aspecto de ruido y la actividad que hoy les voy a dejar se va a tratar de iluminación. Ujú. Hola. ¿Perdón qué? Entonces, ¿comenzamos? Sí, comenzamos. Ujú. Entonces, obvio, vamos con Temperatura. la temperatura, efectivamente. Entonces, cuando hablemos de la temperatura, hay que considerar precisamente aspectos variables o particulares que se dan precisamente dentro de las organizaciones o bien dentro del trabajo. Porque no es lo mismo la temperatura que puede existir dentro de una oficina a una temperatura precisamente que se registra en un área de producción, en particular dentro de una fábrica. También la temperatura cambia si estamos hablando de un comedor o bien ya dentro del área de maquila, por ejemplo. Entonces, sí va a haber precisamente variaciones. Y desde luego que también tiene que ver con aspectos subjetivos. Si ahorita a ustedes les pregunto cómo es la temperatura dentro de sus casas, incluso aunque estemos en la misma habitación, unos pueden decir, hace calor, otros dirían, no, pues está bien, y otros tendrían su chamarra, y eso significa que perciben el ambiente un tanto o más frío. Ahí les coloco un ejemplo, estamos hablando de una siderúrgica, en donde cuál es la percepción de la temperatura según los trabajadores, de 50 grados centígrados. Entonces, como lo verán en la ilustración, requiere precisamente de un peto o ropa especial, precisamente que en este caso disminuye la temperatura y también reduce el riesgo de inflamación de tejidos, en este caso obvio de la ropa. De hecho, el metal llega a alcanzar temperaturas de 2500 grados centígrados. Entonces, si ustedes colocan papel o incluso una tela de algodón cerca, no digamos al contacto del hierro fundido, sino cerca, hace tanto calor que este material haría combustión, se encendería. Hay otro ejemplo, estamos hablando de una empacadora o procesadora de alimentos. Por si se observan, la persona que está precisamente en la pantalla está utilizando un traje térmico. En este caso, se recomienda que cuando se trabaje con alimentos, la temperatura ideal sería entre los 8 grados centígrados a menos 18, para evitar que se descompongan los alimentos. Y precisamente a esa misma temperatura, las bacterias pueden invernar y en consecuencia, eso sería un grave problema de salud para todos. Por lo tanto, el ambiente debe ser lo más limpio y inocuo posible para evitar contaminación. ¿Alguna duda? No. No. Entonces, vamos con el tema que nos va a consumir un poco de más tiempo.
Es precisamente este llamado ruido. Uy, tú. Ahí les voy colocando precisamente una tablita que ahorita vamos a ir explicando en profundidad. ¿En qué consiste precisamente la audición y sus características? Como primer punto tenemos precisamente la audición normal. Esa audición normal es precisamente cuando estamos expuestos a sonidos que van entre 0 a 20 decibeles. ¿Qué es un decibel? Entonces, es la unidad precisamente que se emplea para medir el sonido. Entonces, recordarán que, ¿qué es el sonido en sí? Pues son ondas que viajan precisamente a través del aire, principalmente, llegan a nuestros oídos y estas ondas producen vibraciones y entonces es obvio captado precisamente por nuestro sentido del oído, tanto interno y el oído medio también. Cuando hablamos precisamente de una sordera ligera, es cuando estamos expuestos a sonidos entre 20 y 40 decibeles. Ujú. Media, 40-70. Ya hablamos de una sordera severa, o cuando estamos expuestos precisamente a ruidos muy fuertes, entre 70 y 90 decibeles. Ya hablamos de una profunda de más de 90. Hablamos cuando llega a 120 o más, hablamos de cofosis, es decir, cuando incluso se nos revientan los tímpanos. Next. No le cambie. Cambio. Ah, no le cambio. No, por favor. Entonces, pues, si recordarán sus clases de biología, si es que alguna vez lo tuvieron. Uy, Sí. El tímpano es aquella membrana, una membrana muy delgada que se encuentra precisamente dentro de nuestro oído. Y esta se encarga precisamente de reaccionar a estas vibraciones que les había comentado. Cuando superan los 120 decibeles, es tanta la vibración, tanta la presión, porque ese es el sonido, son ondas de presión. Esta membrana no lo soporta y en consecuencia se revienta, se rompe. Hay sangrado. Y ustedes se preguntarán, ¿ya se va a quedar sordo por el resto de su vida? No, porque esta membrana, y obvio, como el resto de nuestro cuerpo, tiene la capacidad de regeneración, entonces puede volverse a unir esta membrana, pero queda precisamente una cicatriz. Precisamente que la membrana del tímpano sea mucho más gruesa. Más gruesa la membrana, va a recibir menos vibraciones y por lo tanto se va a perder la capacidad auditiva. Entonces, repito, cuando se revientan los tímpanos, sí se puede recuperar, pero se pierde la capacidad auditiva, se escucha menos. Ujú. ¿Vale? Sí, ya le puede cambiar, profe. Hablamos, de decibeles, ya les di unos números, pero ahorita les voy a proporcionar algunos ejemplos para tener una idea de más o menos cuánto es un decibel, si es que no tenemos un instrumento para medirlo. Entonces, de 10 a 30 decibeles es precisamente una conversación, precisamente que se da en una biblioteca, en un ambiente, precisamente con el menor ruido posible. Entonces, ¿ustedes qué pueden escuchar? Precisamente cuando cambian las hojas de un libro, de una libreta, de una revista. El pequeño cuchicheo, precisamente de personas que están teniendo una conversación calmada dentro de una biblioteca. Incluso pueden escuchar los pasos de las personas en la biblioteca. No, no tiene. De 30 a 50 son sonidos precisamente que se dan en una conversación normal, sin levantar la voz, sin gritar. También es aquel sonido que usted puede percibir, por ejemplo, cuando alguien le jala la cadena al baño y uno está en una habitación contigua,
si se escucha, o bien el ruido que puede hacer un refrigerador, siempre y cuando éste esté en buenas condiciones. ¿Por qué no le van a ayudar a mi mamá? Si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando de sonidos Anda medio muy loca. fuertes, de Un rato está poniendo 55 loca, Cris. decibeles. Y es precisamente el zumbar de un teléfono celular, el ruido que es una batidora, una licuadora, o bien de una aspiradora. El despertador o el volumen más o menos normal que tiene un televisor. Y eso hablamos de una habitación con más de una persona y que estas personas, por lo regular, están manteniendo una conversación. De 75 a 100 decibeles ya es un ruido muy fuerte y que en este caso se puede comparar precisamente al ruido que emite una sirena, ya sea de policía o de una ambulancia, y entonces se dan cuenta, obvio, que eso ya es bastante. De 100 a 120, recuerden, aquí ya causa dolor. Estamos hablando precisamente del sonido de la maquinaria, taladros industriales, fundidoras, incluso sería precisamente el sonido de un claxon en el automóvil, precisamente en horas pico de tráfico, o bien cuando uno asiste a un concierto, esos ya son los 100 a los 120 decibeles. También un problema que se está presentando es que ya personas jóvenes están experimentando pérdida de la audición, personas muy jóvenes, y eso se debe principalmente al uso de audífonos. Entonces ustedes véanlo cuando vayan en el transporte público, están a 3 o 4 asientos y resulta que nunca están escuchando las cumbias o el perreo intenso del pero de 2 asientos de Echamos adelante. Alfania. No mames. Tomando la changa. La changa. No mames. Sí existe algo llamado así. Cambio. ¿A poco existe algo? Ya cámbiale. Ya habíamos mencionado sonidos superiores a 120 decibeles, ya hablamos de la pérdida de la audición. Entonces puede ser precisamente el disparo de un arma de fuego a un lado del oído, o lo que están viendo precisamente en pantalla, estar cerca, más que cerca, estando en una pista de aterrizaje y precisamente va pasando un avión. Ahí hablamos precisamente ya cuando el tímpano no resiste, entonces puede llegarse a reventar. Sí. Eso es. ¿Cambió? Sí. Estamos listos, estamos listos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda precisamente que dentro de nuestra vida cotidiana no estemos expuestos a sonidos que superen los 55 decibeles precisamente durante una jornada de 8 horas al día. Entonces, véanlo. Y precisamente más si vivimos o trabajamos en ciudades, nos daremos cuenta de que existen claxons, sirenas, ahora sí el sonido de la changa, los que venden música o piratería. Entonces nosotros todos los días prácticamente estamos expuestos a sonidos que superan la Organización Mundial de la Salud. ¿Dónde está Fer? Ya se perdió. ¿Qué pasó? Dale, Fer. ¿Qué? Y obvio, eso todavía hay que sumarle lo que le estaba comentando, ¿no? El uso de audífonos. Incluso ya saben los de nueva generación, ¿no? Que son más grandes, aíslan el sonido externo y el sonido lo concentran precisamente desde el pabellón, que comúnmente se conoce como oreja, ya al oído medio y oído interno.
El aparato que se recomienda precisamente que tenga toda industria para medir precisamente el sonido dentro de sus lugares de trabajo es precisamente el fonómetro. Como se darán cuenta, ahí el marcador está diciendo que 98 decibeles. hay sonidos de 98 decibeles. ¿Qué significa? Estamos hablando de una empresa que fabrica precisamente moldes, precisamente para maniquís. ¿Qué significa eso? Que en esa empresa todas las personas deberían de estar trabajando con protectores auditivos. Auditivos. Ujú. Eso es. ¿Alguna duda? No. No. A lo mejor se va a cortar un poquito el tiempo, pero yo les digo para que les envíe una liga extra para que nos volvamos a conectar y completar el tiempo. No sé si alguien está curioso con sus maestros. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora vamos con el otro punto, que es la iluminación. Espere. Ya. ¿Sí? Entonces, para lo más, información que jamás deben de olvidar. Ujú. Entonces, cuando nos exponemos o cuando estamos en una iluminación defectuosa durante determinado tiempo, puede causar precisamente daños o trastornos en nuestro sistema visual. Más común es precisamente la fatiga. Entonces, obvio, por eso hay que evitar en este caso los destellos o la brillantez. Entonces, a sus televisores, a sus dispositivos electrónicos, también hay que bajarle la iluminación. ¿Sí? Para no exponernos tanto. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, precisamente cuánto tiempo cuando estamos expuestos a la brillantez causa fatiga o incluso ya daños. Incluso la misma luz del sol, la radiación del sol, cuando estamos expuestos más de una hora, en la retina. ¿Cambió? Sí. Sí. Es lo que le estaba comentando. Evitar estar más de 20 minutos expuestos precisamente a fuentes brillantes de luz. En pantalla tenemos precisamente ejemplos de protectores visuales precisamente para cuidarse de la brillantez de la luz, pero obvio que deberían ser empleados en una industria. Entonces, este es el más sencillo. Se darán cuenta, obvio, es plástico y tiene una capa que en este caso reduce la intensidad de la luz. Entonces, esto deberían de emplear todas aquellas personas que se encuentran al exterior. Pues hablamos desde albañiles, repartidores de alimentos, y ya cuando estamos hablando ya dentro de la industria, podría emplearse este tipo de protectores. Son de mucho mayor calidad, pero por desgracia son de mucho mayor precio. Entonces, es recomendable también que se haga un estudio dentro de toda esta organización, de toda empresa, para medir cuáles son las áreas en las cuales se exponen a fuentes de luz intensa. Eso es. Ya vamos a acabar por el día de hoy. Y el siguiente punto es la calidad del aire. Entonces, la calidad del aire va a depender precisamente de qué es lo que se esté haciendo en la organización o en la industria. Lo que tenemos en pantalla son ejemplos de extractores de tipo industrial, precisamente que tienen la intención de reducir la temperatura debido al calor que produce, obvio, la maquinaria o las mismas personas en sí. Este tipo de extractor de aire generalmente se emplea en las maquiladoras, donde incluso las personas son las fuentes que emiten el calor y por lo tanto esa se debe de reducir porque es más agradable. Cuando hablamos de ambientes donde estén manejando químicos, se recomienda precisamente extractores industriales mucho más potentes
y más cuando se trate de alguna emergencia. En pantalla ya tenemos un extractor con un motor de, si no me equivoco, son de 2 caballos de fuerza. ¿Qué significa? Que precisamente en la presencia de sustancias químicas en el ambiente, que obvio pueden producir envenenamiento, lo que conviene es precisamente sacar ese aire contaminado lo más pronto posible. Y por eso es que estos extractores poseen este motor, para que saquen el aire prácticamente en cuestiones de segundos y evitar precisamente el daño en las vías respiratorias. Ahí por ahí levantaron una manita. ¿Qué pasa? ¿Por qué Nada, levantaron? nada, profe. Están experimentando. Y bueno, nos quedamos aquí por el tema del día de hoy. Todavía faltan las condiciones psicológicas y otro tipo de condiciones. ¿Qué vamos a hacer en el resto del tiempo? Nada. No es cierto. Les voy Ay, a qué explicar bueno. cómo hacer la tarea, la actividad. Ay, ¿Alguno de ustedes ya ha hecho alguna infografía? infografía. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Exactamente. Entonces vamos a emplear el resto del tiempo para que les explique qué es una infografía, cómo se construye y precisamente de qué la van a hacer. Eso es. Quedan 3 minutos. No se sorprenden si de momento me pierdo. Entonces, a sus correos, repito, les voy a enviar la otra liga para que nos volvamos a conectar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Eso. No, mames. La niña detrás, güey. ¿Quién es, güey? Mi hermano. A ver. Está, güey. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de una infografía. Es una especie de póster. Ah, ya lo hicimos. ¿Lo hicieron? Sí, con el ratón. Sí, con el ratón, acuérdate. No me acuerdo, güey. Con el ratón. Sí, sí, El sí. ratón. ¿Verdad que sí? Sí. Claro. No, a lo mejor no fui ese día. No, creo que no fuiste. A No. ver, Hicimos en explíquenos. Canva. Exactamente. Entonces, seguro ya tienen una cuenta ahí. Si no, En Canva. No, porque ve que tenemos que pagar. Ah, sí, O cierto. sea, no, está Sí. la opción gratuita. Denle la opción gratuita, recupérenla. Obvio, este es el más fácil de usar. Hay otros sitios, obvio, que pueden hacer infografías, pero recomiendo este porque obvio es el más barato y pueden bajarlo en un formato PDF o JPG. ¿Cuál es la aplicación? Canva. Convoy. Ya. Convoy. Voy a dar la liga para que se conecten. No mames. Pinchanch. Ya. Su cara del Fer, güey. ¿Verdad que sí? Entonces van a entrar a esta liga. Y dentro de esta van a encontrar información precisamente de la norma mexicana. La norma mexicana precisamente para las condiciones de iluminación en el trabajo. Esa norma mexicana ahorita solamente va a hablar de las condiciones de iluminación en oficinas. De ahí va a ser precisamente su tarea. Ahorita les voy a dar más detalles, nada más estoy esperando que consuma el tiempo para que les envíe la nueva liga. Por la mano.
¿Ya?